a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en el marco de un escenario de lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué les digo estas dos cuestiones? Porque son fundamentales a la hora de entender cuáles han sido las repercusiones y, digamos, cómo ha sido la evolución de los acuerdos en América Latina. En primer lugar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos una Europa que había quedado completamente desolada y aislada, ¿sí? Entonces, lo que decían hacer es, mediante, digamos, diferentes acuerdos que se van suscitando, se generan los primeros antecedentes de lo que hoy nosotros conocemos como la Unión Europea, que si bien nace, digamos, con un proyecto, una arista completamente económica, para justamente garantizar, digamos, la producción y la transferencia de determinados productos y servicios dentro de la Unión, después va a ir avanzando, ¿sí?, a otros aspectos que no solamente son puramente económicos, sino que también hacen aspectos sociales, culturales y demás. En América Latina, en un contexto de Guerra Fría, donde nosotros sabíamos que se estaban enfrentando no solamente dos países, como era la Unión Soviética y Estados Unidos, sino también dos paradigmas: el capitalismo versus el socialismo. En el marco del capitalismo, digamos, que apoya, ¿sí?, a las diferentes dictaduras que se estaban llevando a cabo en América Latina, justamente para controlar a todos los grupos insurgentes que tenían una visión más socialista del gobierno, y por tanto se permitieron muchísimos crímenes de lesa humanidad, que no los vamos a retomar porque todos lo sabemos. Nosotros tuvimos nuestra dictadura, pero todos los países de Latinoamérica tuvieron también sus dictaduras en ese momento de la historia, que eran lógicamente avalados ¿por quién? Por Estados Unidos. Bueno, en ese marco se empiezan a generar los primeros acuerdos de integración de América Latina. ¿Qué es lo que procuraban lograr esos acuerdos de integración? Bueno, en primer lugar, volvemos a este concepto clave, que es la cobertura de la liberalización. Es decir, nosotros tenemos que generar que estos países que se integraran lograran liberalizar el comercio, es decir, disminuir la mayor cantidad de aranceles o eliminarlos, ¿sí?, y disminuir la mayor cantidad de regulaciones que inhibían, ¿sí?, la transferencia, o podríamos decir, digamos, la movilidad de los diferentes factores de la producción en los países que se reunían. ¿Cómo se hacía esto? Mediante el aumento de listas positivas y la disminución de listas negativas. Es decir, paulatinamente los países, de manera cronológica, tenían que aumentar, que sea mayor la cantidad de productos a los cuales los aranceles eran o disminuidos o eliminados, versus las listas negativas que decían, bueno, qué productos no se van a incluir, ¿sí?, en esa liberalización. Esto lógicamente que no era de un día para el otro, no es que yo firmaba un tratado y decía, bueno, mañana eliminamos todos los aranceles. No. ¿Por qué? Porque los países también tenían sus industrias estratégicas y que tenían que analizar esas cuestiones, tenían los grupos de interés, los diferentes lobbies, en donde, por ejemplo, el ingreso de determinados productos podía dañar un área productiva. Entonces esto se hacía cronológicamente y paulatinamente. De hecho, nosotros firmamos el Tratado de Asunción en 1991, y hasta el día de hoy nosotros podemos hablar de una plena eliminación de todos los aranceles comunes que hay entre los países que forman parte del mercado común. Lógicamente, para estas listas positivas tiene que haber mayor reducciones arancelarias con tendencia a su eliminación. Uno de los factores claves que nosotros vamos a ver tanto en la Comunidad de Naciones como en el Mercosur, va a ser la ausencia de los servicios en los acuerdos. Si nosotros hoy nos ponemos a analizar, ¿sí?, el mercado común del sur, bueno, la CAN, que ya está prácticamente disuelta, no hace referencia, y de hecho nosotros no tenemos una nomenclatura, ¿sí?, en donde se establezcan los diferentes aranceles a los diferentes servicios. Mientras que si nosotros nos ponemos a ver cuál es el área de mayor crecimiento, ¿sí?, en los últimos años y de manera exponencial, está más vinculado a los servicios que a los productos en sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos grandes exportadores de servicios de software,
pero la mayoría de esos servicios de software no logran todavía realmente tributar lo que tendrían que tributar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se pensó, nunca se lo desarrolló, y por tanto, todo lo que no está prohibido está permitido según el artículo 19 de la Constitución, y como no está establecido realmente cómo tiene que ser la exportación de servicios, es un área que todavía queda en un gris, digamos, para, no solamente para Argentina, sino para el resto de los países de Mercosur y de América Latina. Una de las cuestiones claves que también vamos a ver es que siempre vamos a hablar de negociaciones superficiales y no profundas, y eso lo vamos a trabajar cuando veamos el mercado común, y una gran falta de renovación institucional. O sea, ¿qué quiere decir? Que de pronto estos grandes procesos de integración siempre han quedado institucionalmente atrasados y no van, digamos, avanzando de manera paulatina hacia las transformaciones que una sociedad vive, porque nosotros sabemos que la sociedad no es algo estático, las necesidades de una sociedad no son algo estático, ni los problemas o recursos que afronta una sociedad son estáticos, son completamente dinámicos. Ahora bien, si nosotros vemos la estructura actual del Mercosur, vamos a ver que es la misma que hace 30 años atrás cuando surgió. Mientras que en otros modelos se han producido cambios y mutaciones, lógicamente de manera resiliente para mantenerse y no morir. Si mi empresa ya no cubre una necesidad y por tanto, ¿qué va a pasar? Va a tender a desaparecer. Bueno, esto es lo mismo. O sea, si las organizaciones que han surgido no cubren las necesidades puntuales de la sociedad actual, tienden a desaparecer. Bueno, en función de eso, nosotros vamos a ver que el regionalismo en América Latina va a pasar por diferentes paradigmas, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener lo que fue el regionalismo tradicional, que es cuando nacen cada uno de estos procesos de integración, principalmente el mercado común y la CAN. Que vamos a hablar de que se van a producir tres fenómenos. Liberalización unilateral, ¿qué significa? Que es decir, que los países de manera unilateral van a decidir qué es lo que van a poner como en sus listas positivas y en listas negativas. No va a haber un acuerdo, sino que va a haber un análisis lógicamente particular de la realidad de cada uno de los estados. Se va a dar en una ola que se llamó la ola del neoliberalismo, ¿sí? Que lo que procuraba es generar la desregulación. Vieron que yo les dije, a ver, para que sea interesante que vengan inversiones o que se produzca, bueno, los movimientos de factores de producción, tiene que haber una desregulación, tienen que disminuir los controles. ¿Sí? Entonces, todos los Estados miembros de América Latina, y cuando se unían, negociaban cómo van a ser estos procesos de regulación, supuestamente para ser interesantes a la hora de hablar de las inversiones que se van desarrollando a escala internacional. Y por último, tenemos la estabilización. ¿Qué es la estabilización? Bueno, la estabilización de la balanza de pagos. Eso lo voy a dejar acá y van a ver que lo vamos a retomar la semana que viene cuando veamos organizaciones internacionales y hablemos un poco del Fondo Monetario Internacional. Es decir, básicamente lo que procura es lograr una estabilización en los tipos de cambio de los países que integran esa integración. Ahora bien, de este regionalismo tradicional, que fue el que se llevó a cabo entre las décadas de los 80, y principalmente, entre la década de los 80 e inicios de la década de los 90, que fue cuando se da inicio al Mercado Común del Sur y a la CAN, como los dos actores o procesos de integración más importantes que tuvo el Cono Sur, pasamos a otro paradigma que es el del regionalismo abierto. Fíjense que acá, bueno, ya vamos a hablar de otros, no vamos a ir punto por punto, esto ustedes ya lo tienen en los archivos que yo les fui subiendo en el aula virtual, pero vamos a tomar algunos que van a ser los que después vamos a ir trabajando. Fíjense que, por ejemplo, van a hablar de acuerdos sectoriales flexibles y abiertos que favorecen la transferencia internacional de tecnología. En ese sentido, como yo les decía, a pesar de que se generen estos acuerdos, nosotros seguimos teniendo una posición relativa con respecto a determinados factores de producción mucho menor que otros estados, ¿sí? Por ejemplo, el de tecnología. Entonces vamos a ver que hasta el día de hoy, cuando nosotros nos sentamos a negociar en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, o en la Organización Mundial del Comercio, siempre vamos a hablar de la necesidad
de que otros países que tecnológicamente están más evolucionados favorezcan esa transferencia de tecnología para países en vías de desarrollo como los nuestros. Vamos a también ver que van a, de manera gradual, trabajar en estos aranceles externos comunes, que era una de las preguntas que me había traído de uno de sus compañeros. En realidad no fue tan fácil, y no es tan fácil hasta el día de hoy, dado que las necesidades y realidades de todos los países miembros, por ejemplo el Mercosur, son completamente dispares. Hay un texto muy lindo que después si lo quieren buscar, o yo trato de pasárselos ahora por Telegram, dice que el Mercosur no puede como trascender en el tiempo porque porque está compuesto por un elefante, un ratón y 2 hormigas, ¿sí? Entonces, lógicamente, la posición relativa de Brasil frente al resto de los países del Mercosur es mucho mayor. Entonces tiene y puede, ¿sí?, decidir unilateralmente muchísimas otras cosas que los otros estados no pueden hacer. Entonces Uruguay, por ejemplo, si bien sería muy beneficioso firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por otro lado, la realidad es que tampoco se puede aislar del resto de los países miembros del Mercosur, porque de hecho hoy sus principales exportaciones están dirigidas a los países del Mercosur, ¿sí? Entonces, muchas veces ese peso relativo influye de manera determinante en, bueno, cómo es que nosotros generamos estos aranceles externos comunes y qué es lo que más nos conviene. Y una de las cuestiones que vamos a retomar en la próxima clase está vinculado a este ítem que dice facilitar la convertibilidad de las monedas, convenios de pago apropiados, infraestructura y bajar los costos de transacción. Porque uno de los grandes problemas que han tenido todos los países de Latinoamérica ha sido siempre el tema de las constantes devaluaciones y la dificultad para generar una política macroeconómica estable. Con respecto, en base en ese contexto regional, surge el Mercosur, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes cuando han ido leyendo, han identificado que muchas de estas cuestiones están vinculadas a la realidad nacional propia, ¿sí? El Tratado de Asunción de 1991 constituye, ¿sí?, a la intención, es el acuerdo en donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dan intención a formar el mercado común del sur. Venezuela y Bolivia, después del año 2005, son adheridos, o sea, empiezan el proceso de adhesión. Venezuela logra la adhesión definitiva a finales del 2011-2012, pero lógicamente con la muerte de Hugo Chávez y, podríamos decir, los crímenes de lesa humanidad producidos por el presidente Maduro, queda suspendida del mercado común. Y Bolivia, por su realidad interna y su preocupación, digamos, lógicamente por todos los problemas nacionales, sigue en proceso de adhesión, que si bien en el momento inicial fue como muy fuerte, actualmente cada vez es más débil por el estado actual de lo que es el Mercosur. Entonces siguen siendo los miembros plenos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que fueron quienes dieron inicio. De 1991, recién en 1994, se va a generar lo que fue la base institucional del Mercosur. Es decir, empezó a trabajar de manera formal en 1994, cuando se establecieron cuáles iban a ser los órganos principales y la modalidad de trabajo. O sea, tardó 3 años en que los países se pusieran de acuerdo. Lo destaco porque muchas veces es como que nosotros pensamos que una cosa lleva directamente a la otra, en realidad son procesos muy largos, en algunos otros países más cortos, pero muy largos, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Por lo que yo había hecho en un principio, de que nosotros podíamos ver que la intención sí era totalmente superficial, pero no profunda, o con realmente la convicción de los beneficios que podía traer esta integración a los países que conforman los procesos de integración en América Latina. Les voy a nombrar solamente, porque son las 2 y 6, y quiero terminar, los temas que me interesa tratarles para reflexionar en la clase. Les voy a hablar que, bueno,
básicamente les voy a nombrar cuáles son los diferentes órganos del Mercosur, pero no los vamos a trabajar porque esta información es de Wikipedia, digamos. Ustedes entran al portal y pueden saber lo que hace el consejo, el grupo y demás, y cada uno de los órganos. O sea que no los voy a trabajar en detalle, ni los vamos a cuestionar o reflexionar. Tenemos en primer lugar el Consejo de Mercado Común, ¿sí? Que es el órgano superior del Mercosur, y tiene reuniones semestrales, ¿sí? En la organización. Tenemos el Grupo del Mercado Común, que es el órgano ejecutivo, ¿sí? Este órgano, fíjense que no está conformado por los ejecutivos de cada uno de los países, sino que se consta integrado por 5 miembros titulares y 5 miembros alternos por país, que son designados, sí, por el ejecutivo de cada uno de los países. Y estos tienen reuniones trimestrales y son los que generan las regulaciones que pasan a ser obligatorias para todos los Estados miembros de la organización. Después tenemos la Comisión de Comercio. Fíjense que se reúne todos los meses y vela por la aplicación de todos los instrumentos que se hayan llevado a cabo o acordado en la política comercial, tanto en los aranceles externos como en la generación de las listas positivas versus las listas negativas que nosotros habíamos hablado. Y es tanto intra-Mercosur como externa al resto de los países del globo. Y por otro lado tenemos la Secretaría, el Parlasur, el Foro Consultivo y el Tribunal Permanente de Revisión. ¿Qué cuestiones quiero destacar de estos últimos 4 órganos? Lógicamente la Secretaría del Mercosur es sumamente relevante porque es la que opera los 360 días del año, y es son los que mantienen los temas de agenda que después son discutidos por cada uno de los otros órganos que yo les había mencionado, ¿sí? Por el grupo, por la comisión y por el consejo. Por otro lado tenemos el Parlasur. El Parlasur fue creado recientemente, fue creado en el siglo XXI, que tenía la intención de ser un parlamento, ¿sí? En donde se tomaran las decisiones vinculadas a otras cuestiones que no eran de interés solamente económico, pero que hacen al interés social, cultural y demás, de toda la comunidad de los estados que conforman el Mercosur, ¿sí? Como si fuera el Parlamento Nacional, pero del Mercosur. Hasta el día de la fecha podemos decir que, si bien se reúnen, ustedes los eligen, cuando eligen a diputados y senadores, aunque ustedes no lo sepan, o capaz que algunos sí, si son muy atentos y comprometidos políticamente, verán que también eligen a quienes van a ser los miembros del Parlasur. Después tenemos el Foro Consultivo Económico y Social, que también fue una creación reciente, justamente ante una demanda de trabajar temas que no estaban vinculados solamente a esta lista económica que yo les había dicho en un primer momento, sino que también compete a este acervo sociocultural de los estados parte. Y por último tenemos este Tribunal Permanente de Revisión. Fíjense que es un Tribunal Permanente de Revisión, pero en realidad las decisiones, ¿sí?, o las sentencias de este tribunal no son vinculantes a los estados partes, entonces por eso es de revisión, es como que ellos sugieren, ¿sí?, tal o cual cosa, pero no necesitan que los estados partes cumplan con eso. Si alguno de los estados no cumplió con algunos de los acuerdos suscriptos en el mercado común, el Tribunal Permanente no tiene decisión, digamos, de sentenciar ese estado o de generar alguna represalia, y eso lógicamente se ve en el trasfondo de esta intención, nuevamente, que nosotros decíamos que era totalmente superficial de los estados. No hay un compromiso real que crea y que delegue parte de la soberanía de los estados a esta institución. Acá traigo en colación, y lo dejé simplemente a esto, el de la UNASUR, porque, bueno, todos ustedes nacieron más o menos entre el 2000 y el 2001, habrá algunos un poquito antes, pero bueno, justamente en la clase del martes lo retomamos, porque quizás ustedes no se acuerdan, porque fueron muy chiquititos, de lo que fue el movimiento, o lo estudiaron en el colegio, del movimiento del giro a la izquierda que se produce, ¿sí?, a finales de la década de los 90 y a inicios del siglo XXI, cuando una vez que el paradigma neoliberal que se había desarrollado en todos los países, acá en Argentina de manera particular, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, genera
las grandes crisis económicas, en nuestro caso era del 2001, que llevó, lógicamente, a, por ejemplo, a la devaluación de la moneda, después de 10 años de manutención de la ley de tipo de convertibilidad, de la ley de convertibilidad que aparejaba $1 a $1, por las consecuencias que esa ley de convertibilidad había traído en términos económicos, es que se genera en el 2001 la gran crisis económica y social en nuestro país, y también se suscita eso en otros países de América Latina. Entonces eso lleva a generar este movimiento de la izquierda, es decir, el neoliberalismo y los partidos neoliberales no son elegidos por el pueblo y pasan a ser elegidos todos gobiernos que podríamos decir de izquierda, ¿sí? Por eso se llama el giro a la izquierda. En Brasil tuvimos a Lula da Silva, en Argentina a Héctor Kirchner, en Bolivia a Evo Morales, en Ecuador a Correa. Estoy tratando de pensar en todos. Bueno, a Evo Morales en Bolivia, dije, y a Chávez en Venezuela. ¿Sí? Todos estos gobiernos que se generaron este movimiento de izquierda, es como que de pronto sí quieren vincular y asociar a los diferentes estados latinoamericanos, no solo en áreas comerciales, sino también en áreas sociales, en infraestructura y demás. Entre esos se encuentra UNASUR, que fue generado principalmente por Lula da Silva, donde de pronto, en una primera instancia, digamos, en el 2007, cuando se le adjudica el nombre, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay se presentan, dado que es como que Lula da Silva, por el peso relativo que tenía como Estado dentro de la región, lógicamente hace esta propuesta de manera individual. Entonces fue muy reticente los otros países del Mercosur para acompañarlo, no obstante en el 2008, ya cuando se firma el tratado constitutivo lo generan, y entra en vigor en el 2011. Ahora bien, cuando todos estos gobiernos, por las grandes denuncias de corrupción y demás, abandonan, UNASUR se constituye en un único caso paradigmático de una organización que nace y que muere en el 2019, dado que era tan personalista a la persona de Lula da Silva, que no pudo tener continuidad en el tiempo. Cuando por lo general, si nosotros analizamos en las relaciones internacionales, por lo general las relaciones cuando surgen no desaparecen. Los objetivos fíjense, de la UNASUR eran el fortalecimiento del diálogo político, desarrollo social y humano, o sea, todos temas que no habían estado en la agenda del regionalismo tradicional cuando lo habíamos visto. ¿Sí? Y por último pasamos en el siglo XXI del regionalismo abierto, que es lo que habíamos visto, el regionalismo del siglo XXI, y fíjense que nuevamente cambia el foco a la reducción de la protección arancelaria para pasar a la integración profunda, es decir, procura ya sí poner en los temas de agenda, ¿sí? Aspectos que hacen a la condición estructural de los países miembros, como es el caso de la pobreza, educación, acervo sociocultural. Pero que después, pese a la intención, no se manifestó o no lo podemos ver, digamos, en prácticas concretas y materiales dentro del mercado común. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, armonización de políticas internas, la remoción de las barreras que limitan, obstaculizan o aumentan el costo de hacer negocios en el exterior, eliminación de medidas, voy viendo la hora, perdón, eliminación de las medidas que limitan la movilidad y acceso a la inversión, principalmente. En este, digamos, cambio de realidades que se suscitan aparte, o sea, tenemos como el paradigma, este nuevo regionalismo del 2021. Ahora bien, como contraparte, tenemos que esa intención política de aquellos presidentes del bloque latinoamericano ya se había, digamos, interrumpido, porque empiezan a surgir nuevamente elecciones de gobiernos de otros colores políticos que causan que entre ellos no se pongan de acuerdo para lograr materializar, ¿sí? Este cambio profundo
dentro de los procesos de integración que existían. Por lo que todo este trabajo que se había desarrollado queda, digamos, nuevamente como en las nubes. ¿A qué me quiero ir yo ahora? Antes de terminar la clase de hoy, pues volvemos a retomar los megaregionalismos en la clase que viene, es a la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o consulta? ¿O ya les aburre? No, profe, se entiende. Buenísimo, ya estamos terminando. Básicamente, ¿qué quería retomar? Nosotros, bueno, sabemos que desde la asunción de Macri, desde el año 18 hasta la actualidad, hasta el 22, primero, lógicamente, que analizamos dos cuestiones que son paradigmáticas en las relaciones internacionales, con dos hechos sumamente importantes, que va a ser, en un principio, el COVID, y actualmente la guerra de Ucrania y Rusia. Que nosotros lo vemos como algo lejano, completamente lejano a nuestra realidad, pero aunque ustedes no lo crean, generan grandes consecuencias en nuestra realidad y también en el mercado común del sur. En el 18, o sea, cuando se producen los cambios de gobierno que giran a otros colores políticos, volvemos a ver la disrupción, ¿sí?, de la alianza entre los países miembros. Se vuelven a aseverar estas intenciones unilaterales o declaraciones unilaterales de todas partes. Entonces vemos a un Bolsonaro que directamente presenta de manera discursiva un montón de argumentos que dan muestra del poco trabajo integral que tiene el mercado común del sur, o en este momento, por ejemplo, da muestra de, como lo que decía el compañero, de la intención de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio, con lo que eso repercutiría. De hecho, había hasta declaraciones del propio presidente argentino de decir que nosotros nos íbamos del Mercosur y salir después a decir 2 o 3 días después que no, que eso no iba a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cuestión es la parte política y los discursos políticos de los diferentes dirigentes de turno, y otra cosa completamente diferente es el accionar o el trabajo continuo que vienen desarrollando estos procesos de integración. Entonces siempre eso es como que hay que dividirlo y verlo en 2 puntos completamente separados. Lógicamente, a ver, mantener una línea continua de trabajo es sumamente importante para el crecimiento de estos procesos de integración, pero la realidad es que no siempre depende de manera directa con el presidente o con el ejecutivo de turno, dado que las organizaciones trascienden o buscan trascender a esos ejecutivos. Hace 30 años atrás empiezan las negociaciones de generar, ¿sí?, un mega acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué vendrían a ser los mega regionalismos? Bueno, son enormes tratados de libre comercio en donde se asocian 2 procesos de integración de diferentes partes del mundo. Si nosotros nos situamos en los inicios del proceso de integración a nivel internacional, nosotros vamos a ver que estos procesos de integración se daban con una base completamente territorial, es decir, Argentina no se unía con los países de otras partes del mundo, se unía justamente solo con los países que estaban vinculados por un mismo territorio. Entonces, así como está la Unión Europea, que es Europa, y después, bueno, se va extendiendo, y podemos ir analizando justamente cómo se va extendiendo. Tenemos a Argentina, que se asocia con sus países vecinos, ¿sí? No se pensaba en generar regionalismo, un proceso de regionalización con otros países de parte del mundo. En el siglo XXI, por la globalización, un fenómeno explicado por el profesor Specchia, vamos a ver que, aparte de estos procesos de integración locales, se empiezan a unir diferentes estados con diferentes características similares que procuran lograr una posición relativa en el mundo distinta. Entonces tenemos, por ejemplo, el G20, el G7, el grupo de los 4, y así sucesivamente un montón de acuerdos que se van generando por diferentes variables, ¿sí? Y a su vez se empiezan a generar acuerdos entre los grupos de regionales, no solamente entre los estados partes, como únicos actores del sistema internacional, sino también aparte de
el Mercosur con, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Este acuerdo que empieza a generarse hace 30 años, logra ser firmado, ¿sí?, el acuerdo puntualmente, hace 2 años atrás, justo en el inicio de la pandemia, ¿sí?, en el 2020, no, en el 2019, perdón. A finales, en julio de 2019 se firma, ¿sí?, el acuerdo que da inicio a una alianza, a un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el mercado común. Ahora bien, como nosotros sabemos, toda firma de un tratado internacional necesita aparte la ratificación de las dos partes, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en el caso del Mercosur, de manera individual, tienen que ratificar, estar de acuerdo con ese tratado de libre comercio, ¿sí?, mediante un procedimiento interno. Es decir, se discute en el Parlamento se aprueba, el Ejecutivo lo aprueba y es publicado en el boletín oficial, y desde ahí pasa a ser ley o pasa a ser un tratado vinculante para nosotros. Lo mismo con los otros países. Después de la firma, la realidad es que ya pasaron prácticamente, van a haber pasado 3 años y no se logra sin materializar, ¿sí?, este acuerdo. ¿Y por qué? Porque principalmente dentro de la Unión Europea se presentaban diferentes grupos de interés marcados por productores locales, cuyo lobby es muy muy fuerte dentro de las economías de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, que no estaban de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque lógicamente para el sector industrial europeo tiene, digamos, es muy interesante y es muy beneficioso, pero para los productores locales de quesos, hortalizas, commodities y demás, no, porque lógicamente nuestros productos son mucho más competitivos, ¿sí? Entonces, estas comunidades que tienen un gran lobby presentaron, entre otras cuestiones, diferentes barreras a esa firma del acuerdo basadas en lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad de la producción nacional, de los países miembros del Mercosur. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en las cumbres del cambio climático y demás, todos atentan, por ejemplo, contra la política de Brasil frente a la tala indiscriminada del Amazonas, a la utilización de agroquímicos en la producción nacional, entonces que eso, digamos, repercute en la salubridad de la población, y por tanto que los productos que ellos producen, como son orgánicos, son de mejor calidad y no van a ir en contra de la salud pública, ¿sí?, en lo que hace, por ejemplo, enfermedades como el cáncer y demás. Entonces se pone la barrera principal, o el argumento principal que utilizan diferentes estados, particularmente los más fuertes, obviamente la Unión Europea, como son Francia y Alemania, para no lograr la ratificación. Ahora bien, ¿por qué hago todo este escenario así, tan grande? Porque la realidad es que el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí?, ha llevado a que la Unión Europea vuelva a mirar el acuerdo con el Mercosur con un gran interés, y donde la provisión de alimentos hoy en día para Europa es mucho más importante que estar con la bandera del medio ambiente. ¿Y por qué? Porque como ellos se han posicionado lógicamente contra la intervención de Rusia a Ucrania, han cortado, ¿sí?, todas las relaciones comerciales con Rusia. Y por tanto se está produciendo un gran desabastecimiento de materias primas, que es lo que nosotros exportamos. Ustedes saben que Rusia es el principal, por ejemplo, exportador de trigo. Entonces, de hecho, compite con nuestra producción de trigo. Entonces, nuevamente, si ustedes se ponen a googlear y a buscar noticias referidas, van a ver que para este año, de manera puntual, la guerra de Rusia con Ucrania se presenta para nosotros como una oportunidad de lograr la ratificación por parte de la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Entonces, fíjense cómo hay veces nosotros condenamos de manera humanitaria diferentes conflictos, como este, porque la realidad es que
desde el punto de vista humanitario, para nosotros puede ser desgarrador, y hay declaraciones y demás, y bueno, y todo lo que conlleva en el discurso político, pero en el accionar práctico, en realidad todas las embajadas del Mercosur, de los países miembros del Mercosur, hoy analizan cuáles son las oportunidades comerciales que esta guerra abre particularmente, dado que muchos han cortado las relaciones comerciales con Rusia. Entonces, discursivamente nosotros decimos estar en contra, pero en términos prácticos, lógicamente, es una oportunidad de negocio que se presenta. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis de contexto, vemos que existen muchísimas realidades y variables que afectan, ¿sí?, al análisis que nosotros podemos desarrollar. Y era esto un poquito lo que yo quería traer a colación antes de terminar la clase. No sé si alguien quiere decir nada, si no, veo que ya son las 2:30, así que, bueno, si quieren concluir y ponerse ustedes a buscar noticias y demás, bienvenido sea. Bueno, veo que nadie quiere reflexionar o hacer algún comentario, así que bueno, nos encontramos el viernes que viene. Yo les vuelvo a pasar por Telegram el ID y la contraseña. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe.